Y aquí estamos en nuestra mesa. Hoy estamos recibiendo al diputado Daniel Radión. Muy buenos días, bienvenido. Hola Fito, ¿cómo te va? Un saludo para el televidente. Representante del Partido Independiente. Como siempre les digo, para presentar a alguien que trabaja en nuestro Parlamento, es un tipo que está en más de 13 comisiones, por lo menos, en algunos como integrante, en otros como representante de COSO, en otros como presidente, en varias. Tiene un 99% de asistencia. ¡Atención! 99% de asistencia en el plenario y en las comisiones 98, 98, o sea... Atento al lupo. No, porque creo que es la mejor presentación. Pero me estás informando, yo no sabía eso. Sí, porque lo tenés en la página. Ha presentado proyectos, montones, pedidos de informes también, montones. Algunos han respondido, otros no. Y también siendo consciente de que el Partido Independiente tiene pocos representantes, por lo tanto también tienen que estar los pocos que hay en todo prácticamente. Cada vez más. En todos los temas, claro. Cada vez más. Pocos, pero cada vez son más. El único partido que ha crecido desde que nació hasta ahora. Siempre. Correcto, correcto. Bueno, tuviste la dicha, digamos, el placer de ser presidente de la Comisión Investigadora de los temas de ACE, digamos así, para que la gente lo entienda. Comisión que no se le votó para que se le extendiera el tiempo y se cortó ya la investigadora. ¿Qué pasó en la investigadora? Porque hay cosas que ahora vamos a ir conversando que son alarmantes, pero lo más alarmante es que habiendo esas cosas, el gobierno votara por no seguir investigando. Eso es lo más alarmante, ¿no? En realidad son los legisladores del oficialismo. Los legisladores. Sí, fue una sorpresa que no votaran la prórroga, porque en general la norma es que las prórrogas se votan en todas las comisiones. Es verdad que esta comisión era un poco distinta porque casi todas las comisiones son de 6 meses y esta fue de 1 año. Pero no menos cierto es que el objeto de estudio era como mucho más grande. Estábamos estudiando todas las irregularidades de todos los centros de salud del país durante 10 años, más lo que se denominó la estafa al FONASA. Solo esos dos temas uno de esos temas ya ameritaba una investigadora sola. La estafa al y FONASA, mucho más. Sí, que no le llegamos a entrar prácticamente. Apenas abrimos el paquete y se nos terminó el tiempo. Entonces, la verdad es que fue una sorpresa. Además de una descortesía, porque, insisto, las prórrogas en general en las comisiones investigadoras se votan. Fue una excepción. Ahí yo creo que uno puede devolver el argumento. Se ha dicho que la oposición quería mantener este tema abierto en la campaña electoral. Ajá. Yo creo justamente eso, que es que el oficialismo no quería mantener este tema abierto en la campaña electoral. Se puede revertir, ¿no? Eso yo creo que es lo que pasó, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema ese de la gran estafa de ACE, ¿no? Que ahora vamos a hablar de ese. Es un tema que uno también, ciudadano vulgar, ignorante, se pregunta, pero ¿y por qué el Parlamento tiene que estudiar eso si es un delito que tendría que estar ya inmediatamente en la justicia en el momento que se descubre? O sea, si el Parlamento quisiera hacer una investigadora por temas políticos que hubiera en el medio, pero... ¿es un delito o no? ¿Qué pasó? Hay cosas que tienen apariencia delictiva y hay cosas que son irregularidades y no tienen apariencia delictiva. El Parlamento no es un sucedáneo del Poder Judicial, no debe hacer lo mismo que el Poder Judicial. Pero si nosotros nos enteramos de hechos que tienen apariencia delictiva, no está mal que los investiguemos y después los llevamos a la justicia. Pero hay cosas que no tienen apariencia delictiva y que igual son irregularidades y que está bien que el Parlamento estudie. Y que no hay otros ámbitos. Yo he puesto mucho énfasis, si vos prestás atención en los últimos tiempos, al tema de los acomodos en la administración pública. Y eso no es delito. Ningún juez va a llevar a nadie preso por los acomodos. Absolutamente. El tema de la mala gestión no es delito. Ahí tenemos lo que ha pasado con Es más, a veces es premiado quien hace mala gestión. Bueno, entonces eso no es un delito, pero el pueblo tiene derecho a saberlo. Y me parece que está bien que hayan comisiones investigadoras. Y las comisiones investigadoras y el Parlamento en general tiene que ser una caja de resonancia de estas irregularidades. Pero en este caso de la megaestafa de ACE no hay... Hay cosas que ya efectivamente están en la justicia. Lo que pasa es que ahí nosotros nos enteramos de más cosas, bastante. Yo me sorprendí. En muchas cosas me sorprendí, pero en este de la estafa al FONASA, por ejemplo, viste que cuando uno habla de la estafa al FONASA pensaba en esa cosa que es que venía un tipo y te daba 500 pesos o te ofrecía un celular para que te cambiaras de mutualista. Pero nos enteramos que hay gente que se está cambiada de mutualista y ni ellos saben
se enteraban el día que iban a la mutualista, iban a atenderse y decían, no, usted no es de acá. ¿Cómo no? Toda la vida fui de acá. No, usted está cambiado. O sea, que ni siquiera el involucrado sabía. Es mucho más grande de lo que vos te podías imaginar. Entonces es un tema que tiene que ver con gente que está adentro y maneja la parte informática. Por ejemplo, de todo pero eso. ¿cuántos casos hay de eso? Bueno, hay más de 1000, en el entorno de 1500 casos. Pero que sabemos. ¿Por qué? Porque si la gente se entera en el momento que va a consultar, ¿cuántos hay que todavía no saben? Es lo que yo te iba a decir. ¿Cuántos hay que capaz que yo no estoy mañana afiliado a la que creo que estoy afiliado? No podemos saberlo. Entonces, o sea, hay 1500 casos. Y el discurso que vino de algunos que estaba calcado, vos veías que había gente que estaba como... Le hicieron el discurso, porque vos escuchabas a uno y otro testigo y te decían lo mismo. Te decían, bueno, pero 1500 en un BPS que paga 2 millones de cápitas no es tanto. Bueno, es verdad. Ahora, hoy en la calle hay 3 millones de uruguayos caminando. Si a 1500 los rapiñan, a mí me parece un montón. Es un disparate. ¿No? Entonces, ¿qué es eso? Eso es relativo, que no es tanto. ¿Cómo no es tanto? A mí es una cosa que no se puede No, pero además, no solo que sea tan... Aunque fueran 10, significa que hay alguien dentro del sistema que puede estar haciendo ese tipo de cosas. Perdona, hay una cosa adicional. No hay nadie sancionado por eso. Son denuncias que tienen años y nadie ha sido sancionado. A lo más que se ha hecho en algunos casos es, bueno, las cápitas que le hubieran correspondido a una mutualista y fueron a otras, se cambian. Pero eso no es una sanción. No, porque es corregir. Las personas que hicieron eso siguen estando en el mismo lugar donde estaban. Está. No, pero además tampoco se ha sancionado a las instituciones ni a nadie. Porque las instituciones tienen que ver de verdad. No sabemos. No sabemos. Eso me parece que es de las cosas que la justicia tendría que investigar. Es claro que hay instituciones que se han beneficiado de esto y otras que se han visto perjudicadas, ¿no? Pero en el medio también hay otra gente. Claro. Yo te mencionaba hoy, me dijiste que informado que estás por el nombre de una señora que es del Hospital Pasteur, pero es uno de los temas de la comisión en que vos decías, ni siquiera tendría que ir a la justicia, por decencia tendría que renunciar, o por decencia el partido tendría que sacarla de donde está. ¿Qué fue lo que pasó con la dirección del Pasteur? En realidad hay muchas cosas ahí. ¿Hay irregularidades grosas? Hay una que es casi violenta, que a mí, la verdad, yo no tengo nada personal y hasta a veces uno tiene miedo de cometer injusticias. No, por eso me hubiera gustado averiguar más, no nos dejaron averiguar más, pero se contrató a una empresa de comunicaciones, cuando había otra, pagándole el triple de lo que tenía la anterior, a una empresa que no estaba en el registro de proveedores del Estado, o sea que nunca se le pudo haber contratado, porque el Estado para contratar tiene que contratar gente que esté en el registro. Bueno, se le contrató igual. Pero entonces cuando vamos a mirar el historial de esa empresa, ¿qué había pasado? Antes esa empresa había trabajado en el Ministerio del Interior, fue la empresa que hizo la campaña del Pepe Mujica y después se le contrata para el Hospital Pasteur. Para el Hospital Pasteur. Entonces preguntaba a la directora, ¿qué antecedentes tiene esta empresa para trabajar en el hospital? No, a mí como directora no me corresponde averiguar los antecedentes. ¿Y quién los va a averiguar? ¿Y por qué contratamos esa empresa? ¿Quién lo contrata? Claro. Bueno, entonces se contrata una empresa que no se puede contratar pagándole el triple. ¿Y con qué objetivos? Bueno, lo que tenemos que hacer es aumentar la sensación de pertenencia de los funcionarios con el hospital, mejorar los vínculos entre los funcionarios. ¿Y qué pasó después de que se contrató esta empresa? Terminaron todos peleados. La directora con la subdirectora y con la administradora y con la gerente de recursos humanos, todos peleados pidiendo por favor que lo saquen del hospital. Y entonces al final de la presión, ¿qué hicieron? Llamaron a licitación. Finalmente llamaron a licitación. Y esta empresa se presentó a la licitación. Porque todo esto se hizo por contrato directo, no se licitaba. Cuando llamaron a la licitación, esta empresa salió última. ¿Por qué? Bueno, el administrador nos dijo que salió última porque las otras eran muy buenas, pero además porque cobraba más caro. O sea, que además de que las otras eran mejores, cobraba más caro. Es una cosa insoportable. Lo que yo siempre digo que vivimos en la República de Impunilandia y que es la sensación que le queda al uruguayo, es eso, por ejemplo. Vos me decís, contratar a una empresa que no estaba en el... que no era del registro de proveedores, lo cual es una irregularidad administrativa insoportable. Perfecto. ¿No? ¿Y quién lo hizo eso? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién firmó? ¿Quién lo contrató? La directora. Bien, ¿y no hay mecanismos? Bueno, ahí hay un argumento que se esgrime que se dice, bueno, pero mientras no estaba en el registro, mientras se regularizó esa situación, no cobraba. Eso es verdad. Pues después cobró todo, retroactivo. O sea que cobró. Lo cobró más tarde, pero lo cobró. Y no lo podía contratar. No es que no podía cobrar, no lo podía contratar. Y más si ya había una empresa. Bueno, había una empresa. Ponele que no estuvieran satisfechos con la empresa. Bueno, pero por lo menos tenés que esperar a terminar el... Y en todo caso llamás a licitación. De hecho, cuando se llamó a licitación, esta empresa no quedó. Quedó otra empresa.
creo que Perfil se llama la empresa que quedó. Qué fuerte. Y el tema de las, porque también es otro de los temas, no sé si estaba en la comisión, pero creo que sí, lo de las ambulancias y las contrataciones de los directivos de determinados hospitales. ¿En qué quedó todo eso? Y por ahora nosotros ya lo ¿Estaba mal? Todos sabemos que estaba mal. Está en la justicia eso. Estaba en la justicia porque la justicia actuó de oficio, pero nosotros nos encargamos de ampliar la información con respecto a eso. Porque en realidad ahí la situación era que los jerarcas de ACE compraban servicios a la ambulancia de la que eran dueños. Y en el periodo previo a que crearan esa ambulancia, lo que pasó fue que la ambulancia que era de ACE, el servicio se prestaba con la ambulancia de la propia ACE, se desmanteló. Y entonces quienes eran jerarquías de ACE participaron de ese proceso y además manejaron información privilegiada, porque si yo soy una jerarquía en una localidad pequeña como es Bella Unión, manejo información privilegiada, monto una empresa y después compro los servicios a mi misma empresa. A ver, con todo esto tenía como relativizaciones. Por ejemplo, un director, mientras era director, renunciaba a sus acciones en la ambulancia. Pero después, cuando dejaba de ser director, la empresa. Las recibía de nuevo, además, ¿no? Y eran cosas muy extrañas. En Soriano pasó algo similar. ¿Y esos temas pasan a la justicia? Sí, eso ya está en la justicia y nosotros ya en la semana pasada presentamos una ampliación de esa información en la justicia. ¿Cuáles son los titulares grandes que vos me dijeras, si hubiéramos seguido con la comisión hubiéramos agarrado estos otros temas que no nos dio tiempo? ¿Cuáles son los titulares? Yo no sé eso, yo pongo 2 o 3 ejemplos. Uno es el departamento de Canelones, ni siquiera entramos al departamento de Canelones. Había denuncias vinculadas al Hospital de Las Piedras, había denuncias vinculadas al Hospital de Canelones. Nunca entramos a analizar esos temas, pero además yo, por ejemplo, en el transcurso, lo que pasaba es que mientras estaba en marcha la comisión recibíamos más denuncias. Y yo recibí una que me llamó mucho la atención y que estaba con ganas de plantearlo y nunca tuve un intersticio para plantearlo porque nunca paramos, vinculada al Hospital de Carmelo, que era una situación casi al revés, yo te diría. Y bueno, pero no quiero entrar porque no quiero cometer injusticias porque no lo estudiamos el tema, ¿no? ¡Qué fuerte! Pero había cada paquete que habría superaba las expectativas. La comisión quedó cerrada y lo que había ya pasó a la justicia. Lo que había que pasar a la justicia ya pasó. No, todavía no. En realidad la comisión tiene que presentar los informes al Pleno. En el Pleno vamos a debatir respecto a esos informes. Ya resolvimos que va a haber solo 2 informes. Uno lo va a presentar el oficialismo y otro lo va a presentar la oposición. Y paralelo con eso, nosotros los legisladores de la oposición decidimos que vamos a ir pasando cosas a la justicia. Ya pasamos lo de Bella Unión, nos vamos a reunir para seguir. Porque, a ver, yo no soy del palo de la abogacía, entonces, ¿yo qué me pasa? A mí me cuesta a veces ver qué cosas de las que son irregularidades son delitos y cuáles no. Y ahí me parece que no es solo un tema de legisladores, me parece que tenemos que consultar con abogados que nos asesoren, ¿no? Porque lo peor que te pasa después es que todavía vas a la justicia y la justicia no toma ninguna determinación. ¿Viste? Era una cáscara de banana. No, a veces que no son delitos, lo cual no quiere decir que no sean irregularidades. En el caso era lo que te iba a decir, porque hay muchas cosas que van en contra del sentido común, de la honestidad, y que no son delitos. Tenemos ejemplos en la historia del Uruguay próxima, ¿no? Pero que son terribles y que los partidos deberían hacerse cargo. Hay otro tema, además de esto, que estuviste trabajando hace muy poquito con una ley que me parece que no salió, que fue el tema de la tenencia compartida de los hijos y del tiempo en que estarían cada uno de los padres, ¿no? ¿Eso no salió o salió? Por ahora se ha venido postergando el tema en la comisión. Es un proyecto que presentó, creo que el diputado Goñi del Partido Nacional, creo que lo presentó junto con Gerardo Amarilla. En principio, la idea era un proyecto de tenencia compartida que al final terminó transformándose en un proyecto de que era división equitativa del tiempo de los hijos de los padres. Yo lo que hice en la comisión fue manifestar que no estaba de acuerdo con ese proyecto y en realidad lo que pasó es que no se postergó el tratamiento y se sigue postergando y no se está tratando. Al principio me había quedado solo enfrentando el proyecto, después sentí por la prensa que el Frente Amplio también va a estar en contra del proyecto. Me parece bien, yo estoy en contra de eso. La tenencia compartida no debiera ser un proyecto de ley, debiera ser una realidad que las parejas viven todos los días, pero no cuando se separan, cuando se juntan. Ojalá la tenencia compartida fuera una realidad de las parejas de todos los días de la vida, pero cuando el niño llora de noche, la que sabe por qué llora es la madre. Y cuando ella queda embarazada, la que posterga su carrera es ella. Y cuando tienen un hijo chico, el que posterga sus aspiraciones laborales es ella.
Eso pasa en el 90% de los casos. Sí, entonces, yo te digo que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que estás diciendo. Nos pueden caer los igualitarios sexuales, los feministas y todo, te pueden caer con un mazo. No, que pero... yo no postulo que sea así. No. Pero yo digo que esa es una realidad. Pero es verdad. Pero eso es lo que pasa en el 99% Entonces, de los ¿por casos. qué cuando me separo me entra la paternidad responsable y ahora quiero la mitad del tiempo? Pero agarrá la mitad del tiempo mientras vivís juntos, no cuando te separás. Hacete cargo de todo mientras estás juntos. Pero cuando hay que postergar las aspiraciones profesionales o laborales, la que posterga siempre es la mujer. Ahora resulta que después aparece esto que me parece que es una cosa muy rara, porque además, ¿cuál es el problema? Esto es un problema, porque dicen, ay sí, pero las mujeres después hacen denuncias falsas y no dejan que los padres vean a los hijos. Yo no digo que no sea verdad eso, en algunos casos puede ser verdad. También hay de las otras, hay denuncias falsas de los padres también. Pero en todo caso, ¿y qué se resuelve con la tenencia compartida? Si hay denuncia falsa, va a seguir habiéndolas. No cambia nada. O sea que me parece que eso es una cosa que no se resuelve. Pero lo que yo digo es que hay que hacerse cargo de la realidad. Y en la realidad cotidiana hoy de las parejas, lo que pasa es que las mujeres se preocupan mucho más de los hijos que los hombres. ¿Hay que cambiarlo? Sí, eso es un cambio cultural. Mentira que lo vamos a cambiar porque tengamos un proyecto de ley de pertenencia compartida. De ninguna manera. Ojalá nosotros todos nos hagamos más cargo de nuestros hijos, todos los días de la vida, ¿no? Bien, pero cuando yo te comenté de ese proyecto, vos me hablaste de otro proyecto. En realidad hay un proyecto que yo presenté vinculado al tema de las pensiones alimenticias, que ese es otro problema, y ese es un problema real que tiene el uruguayo, y es que los padres no pagan las pensiones alimenticias. Más de la mitad de los niños, porque la pensión alimenticia es a los hijos, ¿no? Absolutamente. Más de la mitad de los niños no reciben la pensión alimenticia. Y entonces va de cargo del padre que tiene la tenencia a andar averiguando cómo hace para cobrar eso. Y en muchos casos hay muchas madres que desisten y dicen, no quiero nada, no quiero nada. No, ¿cómo no quiero nada? Si no es para vos, mija. Es para tu... Tenés que reclamarlo y tenés que cobrarlo. Entonces lo que pasa es que en el Uruguay no lo cobran. Y lo que nosotros presentamos es un proyecto que reclama que los hombres tengan que hacer una declaración jurada. Porque los hombres, desafortunadamente, algunas veces es la mujer la que tiene que pagar la pensión y capaz que también lo hace, pero la experiencia, lo que a mí me demuestra en muchos casos, no quiero entrar en la casuística, es que los hombres mienten los ingresos para pagar menos de pensión alimenticia. Bueno, viejo, no. Porque ese es el problema que tiene el Uruguay, la paternidad irresponsable. Hay que pagar lo que corresponde, porque ahí está el futuro del país y el presente, ¿no? Pero ¿y cómo mienten? Porque yo tengo un trabajo, aporto al BPS, al Banco de Previsión Social, todo eso de GI, no puedo mentir, no puedo evitarlo. Primero porque hay mucho trabajador de estos autónomos, digamos, trabajadores independientes, que es difícil evaluar los ingresos, ¿no? Si yo qué sé, trabajo por la mía, y cantan errado. Bueno, si hacen una declaración jurada, ¿pueden cantar errado? No, sí pueden, pero en ese caso, si lo hacen, si mienten en una declaración jurada, están cometiendo un delito. Y la otra cosa que pasa hoy es que si hoy se descubre que alguien miente sus ingresos para pagar menos de pensión alimenticia, se corrige y empieza a pagar lo que corresponde. Bueno, lo que yo digo es, bárbaro, corrijan, empiece a pagar lo que corresponde, pero además pague lo que no pagó. Claro, retroactivamente. Tiene que haber una penalización por lo que hiciste. Creo. Así es un desestímulo para la mentira, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. No, a vos. Nos quedaron 800 temas para hablar, me hubiera seguido. La próxima. Seguir. Pero el tiempo es tirano, como dicen. Ahora, igual te voy a hacer algunas consultas en la tanda. Nosotros lo vamos a hacer así de chiquita y ya volvemos a ir más día a día junto a vos.